Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de lectura nocturna. Como siempre, gracias por acompañarme. Esta noche nuestra historia nos lleva a las cálidas calles de Sevilla, donde conoceremos a Carmen, una mujer cuya vida, aparentemente tranquila, está a punto de encontrar un nuevo compás. Mi nombre es Carmen. Tengo 42 años y soy, lo que se dice, un ama de casa más en un barrio tranquilo de Sevilla. Mi esposo, Ricardo, tiene 45 años y nuestra única hija, Sofía, se ha marchado recientemente a Madrid para empezar la universidad. El nido vacío ha dejado un silencio inusual en nuestra casa, un silencio que a veces se siente demasiado pesado. Ricardo y yo llevamos juntos desde los años de instituto. Nuestra vida ha seguido un ritmo predecible y seguro. El matrimonio, el trabajo, el nacimiento de Sofía, la hipoteca de nuestra casa en el Aljarafe, las rutinas diarias. Ahora, con Sofía adulta e independiente, nos hemos encontrado, solos de nuevo, y siento que nuestra relación es como un viejo cuadro colgado en la pared, familiar, quizás bonito, pero al que ya no prestamos mucha atención. Cenamos juntos, hablamos del tiempo, de las facturas o de las novedades de Sofía, pero aquella chispa inicial, aquella cercanía cómplice, parece haberse desvanecido. Mi refugio, mi verdadero apoyo, siempre han sido mis amigas. Las conocí cuando nuestros hijos eran pequeños y coincidían en la guardería de Triana, Ana, Blanca, Elena y Lucía. Al principio nuestra relación era superficial, limitada a las charlas sobre los niños. Pero, casi sin darnos cuenta, nos volvimos inseparables. Con el tiempo nuestras familias empezaron a pasar los fines de semana juntos, incluso a irnos de vacaciones a la costa. Nuestros maridos, Pedro, Tomás y Pablo, también se hicieron grandes amigos. Comparten la afición por el golf y sus salidas mensuales al campo se han convertido en un ritual sagrado. Carmen, el sábado salimos de chicas. ¿Qué te parece? El mensaje de Lucía me arrancó una sonrisa inmediata. No dudé ni un segundo en responder, por supuesto. Ya tengo ganas. Echaba de menos esos momentos. Antes, con los niños pequeños, una salida nocturna solo para nosotras era un sueño. Ahora que nuestros hijos habían crecido, por fin teníamos libertad. Era nuestro pequeño rito, nuestra celebración de la feminidad compartida, un soplo de aire fresco. Un fin de semana, mientras Sofía estaba de viaje escolar y los chicos se habían ido a su habitual partida de golf, las 4 amigas nos reunimos en nuestra taberna de tapas favorita en el centro de Sevilla. Para la ocasión, me puse un vestido que había guardado para una ocasión especial, que nunca llegaba, un diseño fluido en un vibrante color coral, con mangas delicadas y un escote discreto que realzaba mi figura de forma elegante. Lo combiné con unas sandalias de tacón bajo en tono nude, que me permitían sentirme cómoda y sofisticada al mismo tiempo. Recuerdo que incluso Ricardo me dijo que me veía muy guapa, algo que no pasaba a menudo últimamente. En la taberna, Lucía propuso: hoy no hay niños, no hay maridos, no hay problemas. A brindar. Abriendo una botella de manzanilla tras otra, reíamos y charlábamos sin parar. Normalmente siempre bebía con moderación, pero aquella noche, rodeada de mis amigas, me sentía tan despreocupada. Carmen, tienes la cara roja. Bromeó Elena. Me toqué las mejillas, sí, estaban calientes, pero era una sensación agradable. Me sentía feliz, ligera, liberada. En un momento dado, Blanca preguntó: Carmen, ¿cómo van las cosas con Ricardo? ¿Todo bien? Respondí con una ligera sonrisa y un suspiro cómplice: ya sabes cómo es. Después de tantos años, es como si fuéramos aire el uno para el otro. Cotidiano. Costumbre más que pasión. Mis amigas, con quienes comparto cada secreto, se rieron, confirmando que a ellas les pasaba lo mismo. Hablamos de cómo nuestras relaciones se habían vuelto rutinarias, de la falta de chispa y espontaneidad que sentíamos. Cuando me despedí de las chicas, volví a casa con paso incierto, el vino aún bailando en mi cabeza. Al entrar, escuché voces en el salón.
Sorprendida me quité los zapatos en la entrada. No deberían estar en el campo de golf. Pensé. Abrí la puerta del salón y allí estaban Ricardo, Pedro, Tomás y Pablo. Todos recién duchados con toallas de baño sobre los hombros y disfrutando de unas cervezas. Carmen. Ya estás aquí. Volví del hoyo de golf. Dijo Ricardo, notando mi asombro. De repente empezó a llover a cántaros, así que suspendimos el juego. Estábamos empapados, así que los chicos vinieron a ducharse y a tomar algo aquí. Ya sabes, cosas de hombres. Me sorprendió, pero fue un gesto agradable. Bueno, me voy a duchar yo también, dije. Me dirigí al baño, y el agua caliente de la ducha al caer sobre mi piel, me hizo sentir relajada. Recordaba la divertida noche con mis amigas, la conversación sobre la predictibilidad de nuestras vidas. Sentía que me faltaba algo que me hiciera sentir viva y joven de nuevo. Salí del baño con un albornoz nuevo y elegante que me habían regalado, y que apenas había usado. Volví al salón. Tomás, que no tolera bien el alcohol, ya dormía plácidamente en la habitación de al lado. En el sofá se encontraban Ricardo, Pedro y Pablo. Carmen, ven, siéntate con nosotros, charlemos un rato. Hace tiempo que no tenemos la oportunidad. Me invitó Pedro. Me senté en el sofá. Sentía una ligera tensión, rodeada de los tres hombres, pero al mismo tiempo una cierta emoción. Carmen, ¿qué tal tu noche de chicas? Preguntó Pablo mirándome directamente a los ojos. Respondí que había sido maravillosa. Me alegra verte de tan buen humor, comentó Pedro. Creemos que Ricardo es un hombre con suerte, añadió Pablo. Me sentía elogiada, y era una sensación muy agradable. Hablamos de los hijos, del trabajo, de la vida. Noté que los hombres estaban genuinamente interesados en mi opinión, en mis sentimientos, algo que no había experimentado de Ricardo en mucho tiempo. Su atención, sus gestos delicados, me hicieron sentir de nuevo como una mujer, no solo como una madre y esposa. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Fue una noche larga. Al final, todos exhaustos, nos quedamos dormidos en el salón, en los sofás, rodeados de botellas vacías. La mañana me despertó con los primeros rayos de sol. Ricardo salió de la habitación, sin percatarse de nada, y el resto de los hombres se despidió. Disculpa por lo de anoche, me susurró Pablo al salir. Pero fue una noche muy agradable, añadió Pedro. Sentí que aquella noche había cambiado algo en mi vida. En mi interior, una chispa, la que tanto había buscado, se había encendido. Queridos oyentes, bienvenidos a la segunda parte de nuestra historia sobre Carmen. Si recuerdan, el primer episodio terminó con Carmen sintiendo una chispa inesperada en su vida después de una noche con su esposo y sus amigos. Hoy descubriremos qué sucedió después. Ha pasado un mes desde aquella noche. La sensación de sentirme de nuevo como una mujer, no solo una esposa y madre, no me ha abandonado. Durante el día, mientras realizaba mis tareas cotidianas, mi mente volvía a aquellos momentos, a las miradas atentas a los cumplidos, a la certeza de que era valorada. Ricardo, mi esposo, no notó ningún cambio en mí. Su vida seguía un ritmo monótono y predecible. Nuestras conversaciones seguían siendo breves y funcionales, y las noches las pasábamos en silencio, cada uno absorto en su propia pantalla. Una tarde, Ricardo entró a la cocina mientras yo cortaba unas verduras. Carmen, tengo una pregunta, dijo con un tono más serio de lo habitual. Después del golf, los chicos quieren volver a pasar por casa a tomar unas cervezas. En las casas de los demás siempre hay lío, con los hijos de Pedro, con los padres de Pablo. Dicen que nuestra casa es la más tranquila, y como Sofía está en la universidad, es lo más práctico. ¿Qué te parece? Mi corazón se aceleró. Intenté mantener la calma y responder sin vacilar, pero por dentro sentía una enorme emoción.
Claro, no hay problema, dije esforzándome para que mi voz sonara natural. Perfecto. Les diré que sí. De hecho, han pensado en hacerlo una vez al mes, después de cada partida de golf, añadió Ricardo. Asentí con la cabeza fingiendo indiferencia. Por dentro saltaba de alegría. Ansiaba ese encuentro mensual, ese momento que me daba fuerza y la sensación de que, a mis 42 años, aún me quedaba mucho por vivir. Me preparé para esa noche como si fuera una cita. Limpié la casa a fondo, compré las tapas favoritas de los chicos. Me di un largo baño, y luego elegí el vestido que me había puesto la primera vez, un diseño fluido en un vibrante color coral, que me hacía sentir elegante y segura. Lo combiné con unas sandalias de tacón bajo que me daban confianza. Cuando los maridos regresaron, esta vez no llovía. Estaban cansados, pero de buen humor. Carmen, te ves espectacular, dijo Pedro. Sentí como mis mejillas se ruborizaban, pero al mismo tiempo sentía una punzada de orgullo. Gracias, respondí con la voz más baja de lo normal. Los hombres se fueron a duchar y yo preparé las bebidas. Pronto, como siempre le pasaba a Ricardo y a Tomás, se quedaron dormidos. Nos quedamos los tres, Pedro, Pablo y yo. La tensión entre nosotros era palpable, pero esta vez ya no me intimidaba. Me senté en el sofá, y Pablo se sentó a mi lado. Carmen, ¿te acuerdas de cuando hablamos de lo que nos faltaba en la vida? A mí me pasa lo mismo que a ti, me susurró al oído. Sentí el calor de su aliento en mi piel. Pedro, que se había sentado al otro lado, tocó mi mano. Carmen, no puedo dejar de pensar en ti desde aquella noche. Tienes algo especial, algo que no tienen otras mujeres, dijo. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más deprisa. No sabía qué responder. Me sentía como si estuviera en una película, interpretando un papel protagonista. No tienes que decir nada, susurró Pablo poniendo suavemente su mano en mi espalda. Sabemos lo que sientes. Nosotros también. Sentí su cercanía, su calidez, y un huracán de pensamientos se desató en mi mente. Era algo malo, era algo prohibido, pero al mismo tiempo era tan excitante, tan seductor. Aquella noche de nuevo hablamos durante horas. Desde entonces, cada mes después del golf, los chicos se reunían en nuestra casa. Y cada mes después de que Ricardo y Tomás se durmieran, los tres nos quedábamos solos, hablando, riendo, compartiendo nuestros secretos y anhelos. Un año después de aquella primera noche, estábamos los tres sentados, disfrutando de una copa de vino. Carmen, ha pasado un año, dijo Pedro. Un año desde que siento que tengo una razón para vivir. Nuestros encuentros mensuales son lo que me da fuerza. Yo también, añadió Pablo. Después de tantos años, por fin me siento joven, lleno de pasión. ¿Y tú, Carmen? Guardé silencio por un momento. Sabéis, es algo que no puedo explicar, dije finalmente. Es algo que siento en el corazón. Me sentía como si mi vida estuviera vacía, y vosotros la habéis llenado. Siento que estoy viviendo, no solo existiendo. Hablamos largo rato, pero al final llegó el momento de irse a dormir. Me despedí de los chicos y me fui a la cama. Durante mucho tiempo no pude conciliar el sueño. Me sentía feliz, pero al mismo tiempo sentía una enorme culpabilidad. Lo que hacíamos estaba mal, pero no podía, ni quería, parar. Queridos oyentes, bienvenidos a la tercera parte de nuestra historia sobre Carmen. En el episodio anterior, Carmen y sus amigos, Pedro y Pablo, se dieron cuenta de lo importantes que se habían vuelto sus encuentros mensuales. En este episodio, Carmen se enfrenta a un nuevo desafío que podría poner en peligro su secreto. Después de un año de encuentros mensuales, mi relación con los chicos se había convertido en algo más profundo que una simple amistad. Me sentía con ellos como en una familia, y al mismo tiempo como en un jardín prohibido y secreto. Por fuera, seguía siendo la misma Carmen,
la esposa de Ricardo, un ama de casa de un barrio tranquilo de Sevilla. Sin embargo, por dentro me sentía diferente, llena de vida, esperando con ansia cada fin de semana, cada momento que compartíamos. Ricardo, todavía inmerso en su trabajo y en sus asuntos, no notaba nada nuevo en mi día a día. Un día, mientras tomaba un café con mis amigas en la cocina, escuché una pregunta que me heló la sangre. Chicas, ¿no les parece que nuestros maridos están extrañamente felices después del golf? Preguntó Elena, y sentí que mi corazón se aceleraba. Sí, es verdad, añadió Lucía. Mi Pablo volvió el otro día con una energía. Como si de repente fuera un adolescente de nuevo. Nunca lo había visto así. Ana y Blanca también asintieron, mostrándose de acuerdo. Intentando mantener la calma, hablé, aunque sentía que mi voz sonaba forzada. Sabéis, es que por fin tienen tiempo para ellos. Asuntos de hombres, charlas de hombres. Seguramente les ayuda a liberar el estrés, dije, intentando desviar la conversación. Mis amigas parecieron convencidas, pero en mi mente sonó una alarma. ¿Estaría nuestro secreto en peligro? Llegó el siguiente mes y con él, otra noche después del golf. Esta vez, como de costumbre, después de que Ricardo y Tomás se durmieran, me quedé a solas con Pedro y Pablo. Sin embargo, en mi interior, solo había tensión. Tenía miedo de que las chicas sospecharan algo. Pedro, Pablo, tengo que deciros algo, empecé, y me miraron con atención. ¿Las chicas sospechan algo? Preguntaron por qué nuestros maridos están tan contentos después del golf. Tenemos que ser más cuidadosos. Pedro me tomó de la mano. Carmen, no te preocupes, dijo. Nadie sospecha nada. Nuestras esposas solo están contentas de que sus maridos sean felices. No es nada malo. Sí, Carmen. Recuerda que nuestros encuentros nos dan fuerza. A veces hacemos cosas que no son del todo correctas. Pero las hacemos porque sentimos que las necesitamos, añadió Pablo. Sus palabras me tranquilizaron, pero no podía dejar de pensar en que nuestro secreto podría salir a la luz en cualquier momento. Pasaron varios meses y todo parecía ir bien. Las chicas ya no tocaban el tema de nuestros maridos y nosotros, Pedro, Pablo y yo, seguíamos viéndonos cada mes. Sin embargo, durante este tiempo Ricardo empezó a notar, cada vez más, que yo y los chicos teníamos una conexión especial. Carmen, parece que os habéis hecho muy amigos, me dijo un día con una sonrisa. Sois inseparables. Me dais un poco de envidia. Me quedé helada por un momento. Ricardo, aunque no era consciente de nada, había tocado en ese instante el corazón del asunto. Le respondí que con la edad es más fácil hacer amigos, pero sus palabras se me quedaron grabadas en la mente. ¿Sería eso una señal de advertencia? Una noche, cuando los chicos ya se habían ido y yo me había acostado junto a Ricardo, no pude dormir. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo me sentía tan feliz. Era una paradoja. Me sentía como si viviera en dos mundos, en uno en el que era la esposa de Ricardo, y en el otro en el que era Carmen, la mujer a la que apreciaban, valoraban y con la que querían pasar el tiempo. Sin embargo, esa noche, acostada junto a Ricardo, el miedo se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si nuestro secreto salía a la luz? ¿Qué pasaría si perdía todo lo que tenía? A mi marido, a mi familia, a mis amigas. Sentía que esa burbuja de felicidad en la que vivía podía estallar en cualquier momento. Queridos oyentes, bienvenidos a la cuarta parte de nuestra historia sobre Carmen. En el episodio anterior, Carmen sintió que su vida secreta podría estar en peligro. Ahora llega el momento de tomar una decisión. ¿Se quedará en el puerto seguro y tranquilo, o se arriesgará a seguir el grito de su corazón? Desde aquella conversación con Ricardo, habían pasado varias semanas. Las palabras «me das un poco de envidia» seguían resonando en mi cabeza. No porque sospechara, sino porque había percibido algo que yo misma intentaba ignorar,
que me sentía diferente con sus amigos que con él. Nuestros encuentros mensuales, que me daban tanta alegría y fuerza, ahora me hacían sentir culpable. Ese día, Ricardo volvió a irse al golf y yo, como siempre, me quedé en casa ordenando, preparándome para su regreso. Pensé en cuánto había cambiado. Ya no era la misma Carmen que en la tranquila rutina de su casa, buscaba un sentido a su vida. Era una Carmen que esperaba con nerviosismo un mensaje de Pedro y con expectación un gesto de Pablo. De repente sonó el teléfono. Era Lucía, una de mis amigas. Carmen, te quería pedir un favor, dijo. Mañana es el cumpleaños de mi Pablo y quiero darle una fiesta sorpresa. Quiero que estemos todos, Ricardo, tú, Ana, Blanca, Elena, y por supuesto Pedro y Tomás. ¿Vendrás? En mi cabeza solo resonaba una pregunta, ¿sería eso seguro? Sería correcto. Claro, con mucho gusto, respondí fingiendo entusiasmo, aunque por dentro sentía una enorme angustia. ¿Pero estás segura de que es una buena idea? Lucía se rió. ¿Algún problema, Carmen? Será muy divertido. Colgué el teléfono y el caos se apoderó de mi mente. Una fiesta en casa de Lucía y Pablo. Estaríamos todos, Ricardo, Ana, Blanca, Elena, y también Pedro y Pablo. No podría comunicarme con ellos, no podríamos hablar. Sentí que este podría ser el final de nuestro secreto. Esa noche, cuando los maridos regresaron, nos sentamos en el salón a tomar algo. Ricardo y Tomás, como siempre, se quedaron dormidos pronto, y me quedé a solas con Pedro y Pablo. Tengo que deciros algo, susurré. Mañana es el cumpleaños de Pablo. Lucía organiza una fiesta sorpresa. Estaremos todos, toda nuestra pandilla. Pedro y Pablo se miraron. En sus rostros apareció una preocupación palpable. Carmen, esto no es bueno, dijo Pablo. Tendremos que mantener la distancia. Hagamos como si no pasara nada y nos divirtamos como amigos. Tienes razón, asintió Pedro. Seremos simplemente los amigos con los que Ricardo comparte su pasión por el golf. Seremos cuidadosos. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra opción. Tenía que aceptar que por una noche seríamos solo amigos como en el pasado. Al día siguiente me vestí con un vestido que había guardado para una ocasión especial, un diseño fluido en un vibrante color coral. Lo combiné con unas sandalias de tacón bajo que me daban confianza. En la fiesta el ambiente era maravilloso. Música, comida, risas. Lucía, Pablo y todos los amigos se lo estaban pasando en grande. Yo, sin embargo, me sentía como en una cuerda floja. Intentaba evitar la mirada de Pedro y Pablo, pero al mismo tiempo, los buscaba con los ojos en cada momento. Hablaba con Ricardo, con las chicas, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Carmen, te ves muy guapa, me susurró Pedro al oído cuando nos quedamos solos por un momento. Pero veo que algo no va bien. ¿Te sientes mal? Le respondí que todo estaba en orden, pero por dentro sabía que estaba mintiendo. Más tarde, mientras bailábamos, Pablo se acercó a mí y me tomó en sus brazos. Carmen, no te preocupes, susurró. Todo va a salir bien. Seremos cuidadosos, pero no dejaremos de ser amigos. Sus palabras me tranquilizaron. Era lo que necesitaba, la confirmación de que nuestro secreto, nuestra conexión, no desaparecería. Que continuaríamos nuestra historia. Queridos oyentes, bienvenidos al último episodio de nuestra historia. Como recordarán del capítulo anterior, Carmen y sus amigos, Pedro y Pablo, lograron mantener su secreto durante la fiesta de cumpleaños, a pesar de la creciente tensión y la culpa. Hoy descubriremos cómo termina esta historia y si Carmen, al final, tendrá que tomar una decisión definitiva. Después de la fiesta de cumpleaños, pasó un mes. Nuestros encuentros mensuales en casa de Ricardo se habían vuelto aún más emocionantes, pero al mismo tiempo sentía que cada momento era un riesgo.
Tenía miedo de que al final cometiéramos un error, de que alguien nos viera, de que nuestro secreto saliera a la luz. En este juego que jugaba, no había ganadores, solo perdedores. Llegó otro mes y los chicos se fueron de nuevo al golf. Sin embargo, esta vez en el camino de regreso sucedió algo que no había previsto. Cuando entraron en la casa, Ricardo estaba extrañamente callado, y su rostro mostraba una expresión vacía y extraña. No estaba con ellos Tomás, y Pedro y Pablo me miraron con una preocupación evidente. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Dónde está Tomás? Pregunté, pero Ricardo, en lugar de responder, se levantó y se fue a otra habitación. Pedro se acercó a mí y me tomó de la mano. Carmen, Tomás lo sabe todo, dijo. Nuestro amigo con el que nos hemos juntado durante años, sabe de nuestro secreto. Me quedé en shock. Sentí que mi corazón se detenía por un momento y en mi mente solo había un pensamiento: es el final. Pablo se acercó a mí y me abrazó. Carmen, Ricardo lo sabe, dijo. Tomás se lo contó. Al escuchar esas palabras me volví loca. Me lancé sobre Pedro y Pablo gritando que lo habían arruinado todo, que lo habían perdido todo. Salí corriendo de la casa, llorando, y en mi mente solo había una idea: huir. Huir de todo lo que tenía, y de todo lo que había perdido. Corrí sin rumbo por las calles de mi pequeño barrio, llorando, y en mi mente solo había una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué Tomás, nuestro amigo, nos había traicionado de esa manera? Después de un tiempo me senté en un banco en el parque donde solíamos jugar con nuestros hijos. Recordaba a Ricardo, Pedro y Pablo jugando con ellos, lo felices que eran, lo mucho que me sonreían. Ahora, todo lo que había entre nosotros, todo lo que habíamos construido, había desaparecido. Al cabo de un rato, escuché una voz a mis espaldas. Era Ricardo. Se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos en silencio mirando el parque, y en mi mente solo había una pregunta: ¿qué iba a pasar ahora? ¿Nuestro matrimonio, nuestra amistad, todo lo que teníamos, sobreviviría a esta prueba? Carmen, ¿por qué lo hiciste? Dijo, y su voz era baja y triste. Sabes, yo pensaba que eras feliz. Pensaba que nuestro matrimonio estaba bien. Me eché a llorar. Ricardo, no era feliz, dije. Me sentía como si fuéramos extraños. Y Pedro y Pablo, con ellos me sentí viva de nuevo. Ricardo se levantó y me miró. Entonces, no vuelvas a casa. Nunca más, dijo. No quiero verte. Se detuvo un momento y sus palabras fueron como un golpe en el corazón. Pero recuerda, fuiste tú quien lo arruinó todo. Tú lo perdiste todo. No yo, dijo y se marchó, dejándome sola. Era el final. El final de nuestra historia, el final de la vida que conocía.